¿Te acuerdas del trágico final de Brandon Lee durante la filmación de El Cuervo? Un disparo real en medio de lo que debía ser una ficción. Un caso extremo, pero que pudo haberse repetido en muchas ocasiones. Descuidos, negligencias, riesgos innecesarios en nombre del arte. Hoy te contamos 30 situaciones en rodajes de películas icónicas y con grandes estrellas que pudieron terminar en tragedia. Los golpes reales en escenas de boxeo pueden ser letales. Sylvester Stallone, en Rocky IV de 1985, recibió un golpe real de Dolph Lundgren, necesitando terapia intensiva por el riesgo de paro cardíaco. Tom Cruise, famoso por hacer sus propias acrobacias, ha tenido múltiples incidentes a lo largo de su carrera. En Top Gun de 1986, casi se ahoga cuando su paracaídas quedó lleno de agua tras eyectarse de un avión. En El último samurái de 2003, una espada real casi impacta en su cabeza, y en Misión Imposible, Fallout sufrió la fractura de un tobillo al saltar entre edificios. Cada vez, la producción tuvo que adaptarse para asegurar su recuperación. Los accidentes extremos se repiten en la filmografía de Jackie Chan, quien ha hecho de la acción peligrosa su sello. En Armadura de Dios de 1986, sufrió fractura de cráneo tras caer de un árbol. Y en Police Story, en 1988, 5 múltiples fracturas pusieron su vida en riesgo, consolidando su reputación de actor intrépido dispuesto a casi cualquier cosa por una escena espectacular. Jason Statham, en Los Indestructibles 3, sobrevivió a un accidente en el que un camión fuera de control cayó al mar. Nadar hasta la seguridad fue una hazaña que demuestra la precariedad de la acción extrema. Por su parte, Viggo Mortensen, famoso por su rol en El Señor de los Anillos, enfrentó múltiples accidentes durante la trilogía. En La Comunidad del Anillo de 2000, uno sufrió cortes y fracturas menores en combates con espada. En Las Dos Torres, se fracturó dedos del pie y casi se ahoga en una escena. Y en El Retorno del Rey, fue lanzado por un proyectil, rompiéndose un diente, aunque continuó filmando. Ed Harris, en The Abyss, en 1989, casi se ahoga en un tanque submarino, una escena que resultó ser mucho más peligrosa de lo previsto. En 1997, Kate Winslet vivió un momento angustiante mientras filmaba Titanic. Durante las escenas bajo el agua, quedó atrapada y expuesta a temperaturas extremadamente frías, lo que la llevó a un estado de agotamiento extremo e hipotermia. Otro accidente en escenas acuáticas fue el de Isla Fisher en Now You See Me, quien estuvo a punto de ahogarse al quedar encadenada dentro de un tanque de agua, siendo rescatada apenas a tiempo. Gerard Butler, mientras filmaba Pasión por las olas de 2012, fue arrastrado por una ola gigante y apenas sobrevivió. En Ghost, Tony Goldwyn interpretaba al personaje Carl Brunner. Durante la filmación de una escena, había un panel o pedazo de vidrio que estaba colocado cerca de él para la toma. Por accidente, el vidrio estuvo a punto de caer sobre él. Gunnar Hansen, en la masacre de Texas de 1974, estuvo a punto de morir cuando la motosierra casi lo alcanza. Dylan O'Brien, en Maze Runner. La cura mortal 2017. Fue atropellado por un vehículo fuera de control, sufriendo fracturas faciales y conmoción cerebral. Aún así, su recuperación le permitió continuar la filmación meses después. En Kill Bill, Uma Thurman sufrió un accidente mientras filmaba una escena de conducción. Estaba al volante de un auto durante una toma, y la maniobra salió mal, provocando un choque controlado pero inesperado. En The Eagle, en 2011, Channing Tatum sufrió un accidente en el set, relacionado con agua hirviendo. Durante la filmación de una escena, hubo un derrame o contacto inesperado con agua a alta temperatura, lo que le provocó quemaduras graves en la piel. Jennifer Lawrence, en Los Juegos del Hambre de 2012, quedó atrapada en un túnel con niebla densa, provocando asfixia temporal. Afortunadamente, fue rescatada a tiempo. En 2005, Charlize Theron
Casi muere durante Aeon Flux al sufrir una caída brutal en una acrobacia que le provocó lesiones graves en la columna cervical, requiriendo cirugía de urgencia. En Depredador de 1987, Arnold Schwarzenegger enfrentó condiciones extremadamente difíciles durante el rodaje en la selva. La filmación se realizó en locaciones reales, con altas temperaturas, humedad intensa y largas jornadas, lo que lo expuso a riesgo de hipotermia y fatiga extrema. En El Renacido, Leonardo DiCaprio fue sometido a un rodaje extremadamente exigente, en locaciones naturales bajo temperaturas muy bajas, incluyendo ríos helados y nieve profunda. Durante estas escenas, estuvo expuesto a frío intenso durante varias horas, lo que le provocó hipotermia leve. Otros actores enfrentaron riesgos por condiciones naturales o físicas extremas. Tom Hanks, durante Náufrago de 2000, sufrió una herida menor que se infectó, poniendo en riesgo su vida debido a la posibilidad de sepsis. De manera similar, Martin Sheen, durante Apocalypse Now en 1979, sufrió un infarto real en plena selva, requiriendo hospitalización inmediata. Un ejemplo de cómo la tensión física y psicológica puede tener consecuencias graves. En El Maquinista de 2004, Christian Bale llevó a cabo un cambio físico extremo para interpretar a Trevor Resnick, un personaje que sufre de insomnio crónico y desgaste físico severo. Bale perdió alrededor de 28 kilogramos, reduciendo su peso a aproximadamente 55 kilogramos, lo que puso a su cuerpo al límite. Durante el rodaje de El Exorcista, Ellen Burstyn cayó debido a un arnés defectuoso mientras filmaba una escena intensa. Esta caída le provocó lesiones permanentes, afectando su movilidad y generando secuelas físicas duraderas. George Clooney, durante la filmación de Syriana, sufrió una lesión grave en la columna mientras actuaba en una escena que involucraba acción física intensa. El accidente fue tan serio que estuvo al borde de la muerte y tuvo que someterse a una cirugía de emergencia para evitar daños permanentes o fatales. Daniel Craig en Quantum of Solace, de 2008. Durante la filmación sufrió un accidente que le provocó heridas en el rostro y en la mano. A raíz de este incidente, perdió parcialmente un dedo, aunque logró continuar con la filmación tras recibir atención médica. Harrison Ford, en Indiana Jones y el Templo Maldito, sufrió una lesión grave en la espalda. El accidente fue lo suficientemente serio como para necesitar una operación de emergencia y un proceso de recuperación prolongado. Duro de Matar, de 1988, lanzó a la fama mundial a Bruce Willis, pero también le dejó una secuela física. Emma Heming Willis, la actual esposa del actor, reveló en un libro que en la filmación de Duro de Matar, Bruce disparó varias veces un arma debajo de una mesa sin la protección adecuada, y eso le causó la pérdida de un porcentaje de la audición de forma permanente. Brendan Fraser, en La momia, de 1999. Durante una escena de ahorcamiento, Fraser quedó colgado accidentalmente, luchando por su vida hasta que el equipo logró liberarlo a tiempo. Michael J. Fox, en Volver al Futuro 3 de 1990, quedó colgado por un accidente con un bufón en una escena y perdió el conocimiento, siendo rescatado por el equipo. Johnny Depp, en El Llanero Solitario de 2013, cayó de un caballo a alta velocidad, recibiendo marcas en el torso y arriesgando su vida. Jim Caviezel tuvo un caso extremo durante La Pasión de Cristo en 2004. Interpretar a Jesús implicó cargar con una cruz de 68 kilos y recibir latigazos reales. Las escenas de tortura no eran simuladas, y Caviezel sufrió dislocaciones de hombros, heridas reales, hipotermia e incluso una infección pulmonar. No olvides dejar tu like, comenta cuál accidente te pareció más peligroso, y si conocías alguno de ellos, y suscríbete. ¡Hasta pronto!